Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Génesis. Busque el libro de Génesis y comenzamos a hablar de la bendita palabra del Señor. En el capítulo 22 vamos a leer 5 versículos del 1 al 5. Quisiera que lo leyéramos juntos para sacar mejor provecho a la enseñanza del Señor el día de hoy. Leámoslo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. El versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 de sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. El 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. ¿En qué falló Abraham a Dios? Ese es el tema que vamos a usar el día de hoy. Voy a ser breve, o a tratar de serlo. ¿En qué falló Abraham a Dios? Se habla mucho acerca de, hermanos, de algunas cosas de misterios que encierra esta porción que hemos leído, porque son palabras como que caprichosas, y así lo configura la hermenéutica, que se entienden de un modo, pero se pueden entender de otro modo, y su resultado será el mismo o casi igual. Por ejemplo, tenemos la incógnita de que Abraham primero fue Abraham, luego fue Abraham, o en hebreo Abraham. Y luego tenemos que Sarai, primero fue Sarai o Sarai, y luego fue Sara. Son componentes que nosotros desconocemos, pero que tienen un enorme significado. Y al sentarnos a pensar en esto y a evaluar, hermanos, los significados de las palabras y el porqué de los cambios, quizás bruscamente, pero tiene el significado que Dios usa las cosas tal y como Él quiere usarlas. Y las entiende solamente aquel que siente deseos totalmente de progresar espiritualmente y de darle un contenido casi apegado a las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, veamos la oración en su totalidad. Dice que aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las cosas que habían acontecido, para que hubiese cambios en los nombres de estos dos personajes de los cuales estamos hablando hoy. Después de estas cosas, como quien dice, después de haber solucionado algún problema en lo que es, hermanos, la didáctica de la palabra o de la expresión y el conocimiento de la misma, hermanos, sucede lo demás. Dice que Dios probó a Abraham. Y hermanos, ¿en dónde está la prueba? Usted va a decir simplemente, hermanos, porque le pidió que sacrificara a su hijo. Efectivamente, es una de las cosas que entendemos fácilmente, hermanos, pero veamos el por qué el tema.
¿En qué falló Abraham a Dios? Porque si revisamos la vida de Abraham, es una vida intachable, una vida hermanos, sin señalamientos, una vida totalmente dedicada, hermanos, a adorar a Dios. Cuando Dios ve la fidelidad de Abraham, le hace una promesa y le dice que él será padre de mucha gente. Y entonces desde ese momento, fíjese bien y note que comienza Abraham a mostrar, hermanos, su fe en Dios. Por eso más adelante Pablo lo llama Abraham el padre de la fe. Comienza a ver, hermanos, Dios la fe de Abraham, porque donde quiera que Abraham iba, él levantaba altar a Dios para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque esperaba una promesa de Dios. Él, hermanos, se había constituido en un adorador de Dios. Fíjate que no es necesario, hermano, levantar un altar con piedras o con otras cosas, con otros materiales, ni mucho menos solamente estar aquí detrás de este podium que le hemos dado en llamar el altar, hermanos, el púlpito, de donde Dios habla por medio de sus siervos que envía aquí a leer los pergaminos sagrados. Porque altar, hermano, para adorar a Dios lo llevamos aquí, en el corazón. Y donde quiera que andemos nosotros, hermano, levantamos una adoración a Dios dentro de nosotros mismos. Tal vez la gente no nos escucha, pero Dios nos está escuchando. No es necesario, repito, hermanos, levantar un monumento para poder estar allí adorando a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra: vosotros sois el templo de Dios. Ahora quiere decir que Dios todo el tiempo anda en nosotros, dentro de nosotros, y por ende nosotros tenemos la obligación de mantener este templo de Dios limpio totalmente. Hermano, que no se nos dio porque hubieron atrasos, hubieron problemas, hubieron obstáculos en el camino, hermano, pero Dios ve y entonces Él a su manera nos da, hermanos, la oportunidad de demostrarlo no a la gente que nos ve, sino a Él que sabe y conoce nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro dirigirnos por el camino de la vida. Pero seguimos, hermanos, en el afán de decir: ¿y por qué pues resulta que Abraham le falla a Dios? Y usted se preguntará, y con mucha razón, wow, si le falló Dios a Abraham, o es decir, si Dios fue ultrajado por Abraham, después de haberle visto y observado una vida limpia delante de él, ¿cómo estaré yo delante de Dios? Como quien dice, es un parámetro de medición para nosotros cómo andamos delante de la presencia de Dios. ¿Andaré yo íntegramente delante de Dios? Y si Abraham, habiendo hecho todo lo posible por agradar a Dios, orando en todo tiempo y en todo lugar, ¿cómo no le voy a fallar yo a Dios? Esa es una pregunta que es individual. Yo me la he hecho miles de veces y el resultado, hermanos, que digo yo, es que con cualquier cosa yo ofendo a Dios. Dice que con ver y oír pecamos. Entonces, hermanos, la situación de Abraham fue bastante difícil. Pero veamos, cuando Abraham recibe de parte de Dios la promesa de que iba a ser padre de muchedumbres, de gente innumerable, incontable como las arenas del mar, él dedicó su vida con más ahínco a adorar a Dios, a andar limpio delante de Dios. Todo era atenciones. Y vemos hermanos, ¿cómo se llama? La comunicación de su pareja, Abraham y Sara. Todo era bien bonito. Imagínese usted a Sara en la puerta de la casa,
viendo a lo lejos cuando aparezca su amado de su trabajo, de su faena, y ella lo recibe con una toalla y le limpia el sudor y le dice: bienvenido, mi Señor. Mire, expresiones, hermanos, que como que le dan un patrón de conducta a uno para poder andar así o tratar de andar así como esta pareja. Era viniendo tal vez, hermano, Abraham de sus labores. Su pareja lo recibía quizá con un vaso de agua fresca y él iba a sus aposentos a levantar un altar a Dios y adorar allí. Todo era adoración, todo era fidelidad, todo era hermoso, todo era bello. Pero yo me voy a adelantar bastante, porque no me voy a entretener en eso de que cuando vio Sara que su esposo no tenía descendencia, le concedió a Agar, su sierva, y usted sabe la historia. Entra la pecaminosidad humana por no saber entender a Dios, por no saber entender los designios de Dios. Pero veamos cuando ya viene el nacimiento de Isaac, cuando Dios cumple su promesa a Abraham. Quizás viene del trabajo y ve que la gente está contenta en el patio de la casa, y quizás él pregunta: ¿y qué es esta alegría? Es que nació tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y entonces, a partir de ese momento comenzó el fallo de Abraham. Y usted va a decir: ¿y dónde? Fíjate que yo me imagino a Abraham, entra y ni pregunta por Sara, sino pregunta: ¿dónde está mi hijo? ¿Va entendiendo ahorita? Wow, voy a esforzarme, tal vez puedo hacerlos entender, porque no me gusta quedar en incógnita, pero trataré. Allí está una de las cosas. Lo primero que hacía Abraham era entrar y hacer un altar a Dios y orar. Esa vez no, entró y preguntó por su hijo. ¿No nota usted la diferencia de la vida y conducta de Abraham? En otro hubiera preguntado: Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo saliste? ¿Te sientes bien? Pero no, él corrió donde su hijo. Ahí comenzaron las diferencias. Todas las atenciones para la madre ya no fueron para ella, sino que fueron para su hijo. Si yo voy a tomar un patrón de conducta, lo voy a terminar hasta el final. Allí donde comenzó a fallar Abraham. Por eso es que dice la porción: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él responde. Desde entonces él ya sabe lo que Dios quiere con él. Cuando él dice: heme aquí, posiblemente su rostro se demuda, su rostro se decae y se recuerda, y como quien dice: Dios ahora ya me va a echar en cara lo malo que yo he hecho. Pero si Abraham pecó, si Abraham falló a Dios con solo cambiar de patrón de conducta, de manera de ser, ¿cómo no nosotros no le vamos a fallar a Dios, que cometemos otras cosas que no son agradables a Dios? Porque Dios siempre ha querido una familia unida. Dios siempre ha querido que todos vengamos al altar de Dios sin mancha. Y dice que va a levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y todas aquellas cosas malas que hay dentro de nosotros vienen a constituirse en arrugas, no del rostro ni de los brazos, sino que arrugas del alma, que solo se pueden planchar con el Espíritu Santo de Dios. Ahora dice el versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Desde entonces Abraham conoce, hermanos, que ya las cosas no andan bien de parte de él con Dios. Pero él no
no reniega. Él sabe asumir su falla. Él sabe asumir su conducta que no estaba muy buena delante de Dios, que digamos. Y comienza, y veamos el versículo 3, donde dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y terminemos el versículo y dice: y se fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, aquí hay uno de los primeros, voy a decir, topes que tiene la hermenéutica. Dice que en primer lugar se levanta bien de mañana. Como quien dice, la orden de Dios no se hace esperar, debe ser ya. Como tienen una manía en su vocabulario los boricuas, los puertorriqueños, y dicen ya mismo. Eso tiene una gran enseñanza, ya mismo, como quien dice, no para ayer, no para mañana, sino que para hoy, para ya, en este instante. Dice que cortó leña y hermanos, esa leña la puso sobre Isaac. Algunos teólogos dicen de que Isaac representa a Jesús. Y yo le digo que no, con todo respeto. Yo le digo que Isaac está representando al mundo pecador. Porque sobre el pecador, hermanos, se tendría que poner la parte eficaz del ¿cómo se llama esto? De la paga del pecado. Como dijo Pablo, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos allí, hermano, cargando a Isaac la leña, que significa la cruz donde iba a ser crucificado, porque la leña iba a ser puesta sobre el altar y sobre la leña iba a ser puesto Isaac. Está el simbolismo de la crucifixión allá en el Gólgota del Maestro. Ahora vemos otro de los tópicos importantes, hermano, de esta porción, cuando dice en el versículo 4: al tercer día abrió Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Otra de las cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta hoy: el padre de la fe nunca pensó en un Dios verdugo, nunca pensó en un Dios vengativo, sino que él tenía fe. Y a esta fe él añade, hermanos, su solicitud, podríamos decir, su confianza. Y no solamente la confianza y la fe, sino el cumplimiento a la palabra de Dios, a la orden de Dios. Esto fue una orden, como quien dice, esto es una obligación, que esto se cumpla y ya. Miren la fe. Dice que a los 3 días, ¿cuántos días, me pregunto yo, cuántos días estuvieron José y María sin Jesús en sus vidas y en su camino? Cuando fueron a empadronarse a Belén, cuando ellos regresaron a Nazaret y Jesús no iba con ellos. Jesús se había quedado allá en el templo preguntando a los doctores de la ley y haciéndoles preguntas y contestándoles sus inquietudes. 3 días. Pues a los 3 días, hermano, esta es una réplica de lo que iba a suceder años después. Dice que a los 3 días vio Abraham de lejos el lugar de Moriah, donde iba a ser sacrificado su hijo Isaac. Pero oigan, ¿dónde está la fe de Abraham?
cuando categóricamente y enérgicamente dice a sus siervos: miren, quédense ustedes aquí con el asno mientras yo voy. Oiga eso, hermano, es un análisis profundo esto. Mientras yo y el muchacho vamos allí y adoraremos y regresaremos con ustedes. ¿Se entiende esto? Esa era una fe, porque el Dios lo había mandado a sacrificar a su hijo, y la palabra de Dios se cumple. Sube hasta el monte Moria Abraham, su hijo Isaac, la leña y también, hermanos, el fuego y el cuchillo para sacrificar al hijo único de Abraham, el padre de la fe. Ahora, cuando están allá, comienza quizá, hermanos, con dolor de su alma, Abraham, ya me imagino, hermano, preparando el lugar donde va a sacrificar a su mismo hijo. Levanta el altar, pone la leña y comienza, hermanos, a hacer. Isaac pregunta, se le dice: Padre, y él le dice: heme aquí, mi hijo. Aquí la leña, aquí el fuego, aquí el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se da cuenta cómo ha de haber estado el corazón de Abraham? Destrozado, sabiendo que su propio hijo le está preguntando algo que no le puede contestar en ese momento, debido al sufrimiento que hay en su alma y en su corazón. Pero palabras sabias, no de Abraham, sino de Dios. Y le dice: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Qué fe, ¿verdad? Qué fe, hermano. Y voltea, hermanos, a ver hacia atrás, y dice la Biblia que allí estaba enredado un cordero. Y eso lo tomaron para poder ofrecer el sacrificio, pero ya había vendado los ojos Abraham de Isaac para poder dar el golpe certero, cuando la voz de Dios le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho. La gloria y la honra sea para Dios. Qué lindo es el Señor. Cuando todo, hermanos, es en fe y obra, vemos la mano de Dios, hermanos, sea como sea. Porque aquellos hombres que quedaron allá al pie del cerro, al pie del monte Moria, hermanos, quizás estaban diciendo: ¿a qué hora nos vamos? Porque Abraham e Isaac no van a volver. Pero en contra de ese pronóstico de estos hombres, Abraham sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que había hecho, sabía lo que había provocado en la ira de Dios, y convence su misma alma, hermanos. Y el enigma que está alrededor de esto, o en su contorno, nos damos cuenta que Isaac está representando, hermano, al mundo pecador, al que le convenía llevar a la cruz y ser crucificado en ella. Pero vemos allá en el monte Moria que él iba como el cordero, pero no era él el cordero. El cordero estaba preparado allá, estaba listo para el holocausto. Y ese cordero representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida solícitamente en la cruz del Calvario por salvar sus vidas del pecado y salvar la mía. Amén. Esa es la conclusión de los enigmas que encierra, hermanos, esta porción de la Biblia que hemos leído. Isaac, el mundo pecador; el Cordero, el Hijo de Dios; y el Padre de justicia, Abraham, representando a Dios Padre. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de cosas profundas que hay, hermanos, allí, lo primero que prepara Abraham es la leña.
o sea, la cruz. Luego, hermano, se está preparando su corazón para ir a cumplir un mandamiento enérgico de Dios. Y cuando, hermanos, vemos el por qué falló Abraham a Dios, es cuando toda la intención de adoración se apartó de él. Desde que nació su hijo, el hijo de promesa, se apartó de él la intención de adorar a Dios. Y era cuando más debería haber intensificado la oración en señal de agradecimiento a Dios por el cumplimiento de su promesa. Pero vemos, hermano, que él se apartó de la oración, se apartó, hermano, de las atenciones para con su esposa, se apartó de todo y dirigió su mirada a un solo objetivo. Y no es que esté malo, sino que él hubiera distribuido todas las atenciones para nivelarse, tanto con el agradecimiento por su hijo, tanto el agradecimiento por su mujer que le había regalado la promesa que Dios había cumplido en ellos, hermano, y hubiera intensificado más la adoración al Señor. Veamos cómo me imagino yo, no es que lo diga la Biblia, pero yo me lo imagino, que cuando Dios le promete a Abraham que va a ser padre de mucha gente, él andaba allí, Diosito, ¿cuándo va a hacer la promesa? Y aquí, como los niños, hermano, cuando ven algo y lo necesitan, siempre le andan diciendo al papá o a la mamá, ¿se acuerda de lo que me prometió? Me iba a comprar, la niña dice, me iba a comprar esa muñeca que tanto me gusta. Tal vez la mamá le dice, sí, espérate tantito que puedas recoger algún dinerito para comprártela. Pero esa niña anda allí constante, no haya el momento preciso para decirle a su mamá o a su papá la muñeca, recordándole. Yo me imagino que así andaba también Abraham, recordándole a Dios. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? El tiempo pasa. Yo estoy viejito, tengo 100 años. Mi esposa Sara también está ancianita. ¿Y qué pasó? ¿Y la promesa? Pero Dios, al ver tanta adoración, tanto halago, tanta demostración de fe, le concede a Abraham lo que le había prometido. Me imagino también, y quiero que no ser tan grosero con esto, que también vamos a traer aquí a un borracho y vemos que compra una botella llenita, selladita, ¿verdad? Y la anda allí, hermanos, cuidándola que no se le vaya a golpear, porque si se le golpea, se rompe y echa a perder el vino. ¿Me está entendiendo esto? La anda cuidada allí, hermano, amor, que Dios mío, esto está tremendo, ¿verdad? Cuidando su botellita, cuidándola. Pero nomás, hermano, se le terminó, se la tomó toda. ¿Y qué es lo que hace el borracho? ¿Sigue cuidando su botella? ¿Verdad que no? La bota, la tira y se estrella tal vez en piedras y se hace pedazos. Pero al borracho ya no le interesa. Lo que a él le interesaba era lo que había dentro. ¿Me doy a entender? Eso pasó con Abraham. Cuando Dios le cumplió la promesa, se olvidó de la oración, se olvidó del altar. Pero esto nos sirve a nosotros para saber que nuestro sistema de adoración a Dios siempre tiene que ser el mismo. Llueva o no llueva, tiemble o no tiemble, haya calor o no haya calor, siempre tiene que ser igual, siempre tiene que ser lo mismo. Hermano, la adoración al Señor cuanto todo. Que no somos santos en su totalidad, eso es probado. Somos carne, somos humanos. No podemos ser, hermanos, buenos totalmente, porque bueno, solo uno, Dios. Y entonces, esto que nos quede a nosotros como un estudio para poder, hermano,
saber si le hemos fallado a Dios o no le hemos fallado. Y si le hemos fallado, tratar de enmendar esa falla. Porque Abraham enmendó esa falla. Y desde el reclamo de Dios, hermano, él fue otro hombre. Fue Abraham, ya no fue Abraham. Y ahora, hermanos, el milagro en su totalidad está cuando vieron los dos criados que venían, Isaac y Abraham. Y entonces allá abajo los cuatro y con el asno le dieron la gloria al Todopoderoso. Que Dios le bendiga, amado hermano. Gloria a Jesús.